Bueno, ya estamos de vuelta y como veníamos anticipando, nos va a acompañar en una charla Edu Schmidt. ¿Todo bien por ahí, Bueno, Edu? sí, 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 sí. Bueno, me alegro, viejo. Ante todo, gracias por el rato que te tomás para hablar con nosotros, con la radio y participar un rato de este programa, ¿sí? Bueno, gracias. Sos un tipo multifacético, así que la idea en esta charla es poder conocer un poquito de todas estas caras tuyas, digamos, ¿no? Estuviste tocando la semana pasada en Niceto. Hoy por hoy, ¿qué estás? ¿Estás tocando más? ¿Estás cocinando más? ¿Qué dirías que está ocurriendo estas últimas semanas? No, me estoy acomodando más. Estoy como, estamos, el tema gastronómico lo estamos un poco suspendiendo por el momento hasta, seguramente hasta dentro de un mes, Sí, que también empiezan las fiestas tradicionales judías claro. y ahí vamos a un poco a retomar la actividad, pero por ahora estamos más como se abrió el tema musical y también de actividades mías y de mi compañera que con la que hacemos el emprendimiento Schlepper, con Luján. Entonces bueno, era un momento de acomodarse y yo también acomodando un poco el show, porque es muy difícil llevar al interior eh, el formato con banda, que es como yo trabajaba hasta la pandemia mucho en Sí, el auto y bueno, nada, está todo recontra mil caro. Entonces armando un formato tipo solo set, pero con loops y con instrumentos y con chirimbolos y todo, y bueno, un poco reaprendiendo las canciones, porque si bien las hice yo, bueno, muchas ni me acordaba los acordes por el tema de que no tocaba la guitarra. Bueno, rearmando el show, que un poco se mostró en mi seto la semana pasada, eh, como las primeras experimentos de eso de loops y todo eso, así que estoy muy así a full con eso. Ahora hay un show el viernes en Mar de Ajó y bueno, la idea ya es llevar todo el espectáculo ese ya armado y ensayado, que bueno, soy yo ensayando todo el día básicamente. claro, estás con la pedalera, esa voz, la loop, que mandás un Sí, montón de cosas. Sos el hombre orquesta prácticamente. y Con, ahí, sí, y cada vez como que le agarro más la mano y eso, así que sí, sí, la contento. pandemia llevó a muchos del ambiente a readaptarse un poco a ciertas cuestiones nuevas de tecnología, ¿no? De home studio. Me imagino que cuando arrancó todo esto, que fue también cuando arrancaste vos con el emprendimiento gastronómico, te metiste un poco más en esta cuestión de grabar en casa, ¿no? Y tocar todo al mismo tiempo y producir. Sí, un poco era la idea, pero como a muchos colegas también me pasó que el hecho de no estar tocando en vivo y que la actividad se frenara tan de golpe, eh, bueno, nos dejó un poco tecleando, digamos, como en el aire. Entonces, digamos que me refugié un poco en la cocina, en cocinar, en lo gastronómico, que bueno, es algo que siempre me gusté, que hace ya 2 años es una nueva profesión para mí. Sí. eh, y bueno, y a no estar, bueno, pendiente de, pasan los días y no estoy entrando al estudio mucho porque para qué voy a hacer canciones si nadie puede ir a los shows y esas cosas medio bajoneras que habían durante la pandemia. Así que Y sí, sí, sí. Si eh, la música no se puede compartir, si no puede generar esa emotividad que es la que vos tenés al componerlo, es como que es una mitad que falta también, me imagino, a veces. sí, en mi caso sobre todo, yo estoy muy de salir a tocar y el escenario y todo eso es lo que más me gusta, digamos, de Sí, la sí, sí. actividad musical. Entonces, bueno, para mí era un bajón toda la situación, bueno, como para muchos, y digamos que cociné más de lo que toqué en Claro. pandemia. Sí, No sí. es que la aproveché para hacer un disco triple, que era lo que todos pensábamos que nos iba a pasar los músicos y no nos pasó, digamos. Claro, bueno, pero pudiste hacer Croto, que en principio por ahí arrancaste con algunas canciones, pensabas que iba a ser dos o tres y salió un disco entero, que no es poca cosa. Aparte es un muy lindo disco. Sí, sí, eso lo hice justo antes de la cuarentena, faltaba un solo tema terminar de mezclar cuando bueno, empezó el tema de la cuarentena, pero sí, las canciones parecen hechas durante la cuarentena porque, bueno, siempre pasa eso también un poco, que hablas de algunas cuestiones que después se resignifican con el paso del tiempo en otras situaciones, Sí, que sí, no sí, sí. son muchas veces las que los disparadores iniciales. Pero sí, Croto iba a ser medio, bueno, hagamos un par de temas y
bueno, empecé a redondear canciones, resulta que tenía un montón y elegimos estas 8 de Croto. Yo últimamente hago discos también cortos, son como un EP y medio, o un Sí. poquito menos que un disco de antes, digamos. Y estoy muy contento con el resultado porque de alguna manera, como los últimos discos míos, viste, son Chocho, Loco y Croto, Sí. esta trilogía es como que siento que hay algo que pasó muy lindo con Chocho, que es como el primer de estos discos, y después empieza a haber como un crecimiento que a lo largo del tiempo yo siento que bueno, que el audio, que cómo encarar las canciones, todo eso, si bien siempre soy el mismo y voy por los mismos lados, porque, bueno, tiene que ver con mi identidad, pero hay un crecimiento que es crecimiento y no ponerse viejo, digamos. Claro, Como seguir probando cosas, seguir... Sí, no quedarse, por supuesto. Sí. Aparte, yo comparto bastante esta cuestión que vos decís del disco corto, quizás el disco conciso, ¿no? A veces hay discos buenísimos que duran una hora, ¿no? Que es el formato CD, ¿no? Porque cuando era vinilo los discos no podían durar más de algo. Y a veces hay discos buenísimos que se te hacen interminables. Entonces, esto, digamos, de un disco corto, conciso, que se entiende, que para mí tiene un concepto de principio a fin, ¿sí? Todos los discos solistas tuyos. Me parece una cuestión particularmente a mí muy interesante. O sea, son discos entretenidos. Porque la música, además de emocionar, tiene que entretener. Me parece que es un elemento clave que además se conjuga con lo que decís vos de estar en el show arriba del escenario. También en la cuestión de entretener al público. Así que en lo que a mí respecta, y te aseguro que muchos oyentes tuyos también, o sea, este tipo de discos concretos nos entusiasman mucho. Vos hablabas de la cuestión también de producción tuya, producción musical. Igual vos tenías experiencia en esto. Vos produjiste a Miranda, ¿puede ser también por los 2000? Sí, yo produje Miranda, Los Tipitos, bueno, los discos de Árbol, los últimos YouTube medio los producíamos también nosotros. Sí. El Plan de la Mariposa, Jade, después como grupos más de ahora, más actuales. Sí. Los Caligari, nada, muchos discos produje que por ahí la gente ni sabe, y porque el tema del productor es un poco invisible, que estás ahí como director técnico, pero no sos el que después sale a tocar los temas. Claro. De hecho hay gente que se pregunta qué hace el productor y hace mucho más de lo que se cree a veces, ¿no? Sí, depende del proyecto, pero también aprovecho mis discos para probar algunas como cosas nuevas, por lo menos para mí, de producción, y bueno, que eso hace que las producciones que vienen después como de músicos que me dicen hacer un disco o una canción, hay muchos que hacen de canciones o pares de canciones, me sirve como laboratorio también mi propio disco. Claro. De medio experimentos, o el que pasa es que te le pongo una red más larga, y cosas por ahí un poco técnicas, y que para la mayoría de la gente por ahí sea un pequeño cambio en el audio, pero que para mí es como una búsqueda que voy a tener mientras grabe discos y siga metiéndome Sí, la en suma el estudio, de... como si fuera un laboratorio, que es como lo que pasa después de los Beatles, es como que el estudio se transformó en una especie de laboratorio tal cual. para hacer inventos. Tal cual. No hubiera existido Dark Side of the Moon o esos discos si no se hubiera empezado a usar el estudio de esa manera. A ustedes los escuchó Gustavo Santaolalla con Jardín Frenético, y después los convocó a producir el primer disco oficial de Árbol, y ahí fue cuando se pusieron en contacto. ¿Cómo fue laburar con Santaolalla? Y fue, digamos, en esto que justamente recién te contaba, de mucho aprendizaje, porque bueno, todo el animarme a producir y eso tiene que ver con haber trabajado con él, que bueno, para muchos es como el productor más grosso de rock en español. Eso por un lado, de mucho aprendizaje, éramos muy chicos, entonces también de muchas cosas nuevas para nosotros. Lo que él hizo fue un poco también empujar algo que el grupo tenía, que es lo que hace un productor. El productor no hace las canciones,
ayuda a que estén mejor. Y bueno, en el caso de él, como también era nuestra compañía discográfica, nos ayudó también al tema de la difusión y esto, que a un grupito chiquito de Aedo, por ahí si no hubieran estado con la espalda de él, no nos hubieran dado tanta pelota en la compañía y eso. Así que bueno, fue muy importante y de mucho aprendizaje, una Claro. época que yo relaciono con mi cuando tenés 20 años, digamos, Sí, mi sí. paso de la adolescencia a la juventud y bueno, muy de esa época de hace ya unos años. Claro, ayuda el productor al desempate, por así decirlo, en la banda, porque siempre hay criterios diferentes. Si uno quiere darle una onda determinada a un tema, a otro una cuestión diferente, y el productor trata de pensar más objetivamente que las canciones no son hijos de él, las canciones son hijos de la banda, entonces a uno le cuesta a veces ser objetivo con sus propias canciones. Dirime esos conflictos, el conflictos entre comillas siempre, ¿no? ¿El productor o se mantiene al margen en lo que vos considerás que aprendiste en todo este tiempo, ¿no? No, sí, es una de las cosas por las que es bueno tener un productor, sobre todo un productor de peso, que tenga una voz y un voto de peso, digamos, que no sea Sí, muchos artistas terminan, digamos, asociándose con productores que saben que le van a dar bolilla y bueno, digamos que ahí hay menos crecimiento porque si te vas a decir que sí a todo, bueno, digo con tu palabra conflicto que muchas veces está mal mirada, pero es importante el conflicto dentro de un grupo, digamos, es sí, como el tema dialéctico de ideas que a veces se suman y que a veces se enfrentan y de ahí sale una idea nueva. claro. Entonces, en eso es importante el voto del productor. Hay casos y casos, porque hay veces que también tiene tanto peso el productor que a veces ayuda a que la banda tenga personalidad y a veces ayuda a que nunca la termine de tener, porque igual el productor hace todo, digamos. No es Sí, el caso de Santolaya, pero es algo que a veces pasa. sí, sí, Pero sí sirve para pulir algunas cuestiones internas. Y también, como toda situación de grabación de disco, muchos grupos se separan o tienen peleas muy fuertes en las que se va algún integrante por los discos. Por ahí el integrante se termina yendo después, pero el disco es un gran disparador porque uno se pone, es como medio un viaje hacia adentro, qué quiero mostrar, quiénes somos, ese tipo de cuestiones. Y bueno, a veces el hecho de grabar un disco las dispara. sí, Bueno, en eso el productor a veces se mete, a veces no, pero es una situación de mucho movimiento, ¿viste? También sí, está sí. todo el avispero revuelto, digamos. Sí, sí, quizás más en estos últimos, no sé, 10 o 20 años, en lo cual la producción por ahí de música pop suena muy parecida en ciertos estilos, y después empezás a fijarte y son los dos o tres productores mismos, ¿no? Hablando de afuera más que nada en este caso, que prácticamente arman todo y es vení, cantá. Lo cual me lleva a esto también a preguntarte cómo ves vos la escena del rock, en general rock por ponerle una palabra, ¿no? En comparación con lo que era, por ejemplo, en los 90. Y viste que está dando vueltas la pregunta, ¿sigue existiendo el rock? ¿No existe? ¿El rock murió? Etcétera. O sea, que no es como en los 90, ya lo sabemos. Pero ¿cómo ves la escena actual vos? No, bueno, me parece que hay cosas que siempre son iguales y, bueno, y cada época tiene eso que se repite. Una de las cosas que siempre es igual es que siempre aparece algo nuevo, que no es igual a lo anterior, digamos. Como Sí, algo también, siempre aparece algún distinto o alguien que por alguna razón capta la atención de la gente. Yo creo que, bueno, cada época el rock convivió con otros estilos que iban apareciendo. El rock sigue existiendo, si bien ya es un estilo que ya tiene más de medio siglo, o sea, ya es un estilo del siglo pasado, sí, y realmente los jóvenes, por más que los pibes de 20 años siguen siendo fans de grupos de rock, lo ven como un estilo ya de otra sí, época. sí, Y bueno, depende de la época. Si vos me preguntás por la actualidad, ahora lo que está pasando es el tema del trap y todo esto que surge si bien son movimientos que vienen de hace 40 años, cuando el rap, digamos, se hace fuerte en Estados Unidos, bueno, el movimiento del trap a nivel mundial es como el último fenómeno. claro, Y dentro de eso, bueno, el rock, por alguna razón, es como que encuentra algunos aliados
están con un pie en cada lado, que por ahí podría ser Woz, con todos esos guiños hacia los redonditos de ricota, tocar en vivo con los Piojos. Es como que él, además de sus amigotes traperos, también tiene un pie en el rock, que para él es como evidentemente un lugar del que viene también y que escucho mucho. Entonces, bueno, un poco lo que está pasando es eso. Siempre lo que pasa con lo nuevo es que cae un poco raro al principio, que bueno, que algunas cosas quedan como modas, otras siguen, pero bueno, también podríamos decir que hay una actitud rockera que Woz es más rockero que otros traperos, Sí, por lo menos a mí me parece, sí. y que Louta, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es como representante del pop dentro del trap, es como si fueran los Virus, pero de ahora, Sí. no sé, distinto, uno hace como con lo que ya conoce. Sí, hace algunas analogías de lo que referencias. ya tiene escuchado. Sí, sí, es Exactamente. cierto. Pasa. Pero sí, qué sé yo, fenómenos como el de Elegante, que pone tan en jaque tantas cosas y al mismo tiempo evidencia otras que bueno, que pareciera que no se mueve nada. Bueno, Elegante es un fenómeno de irrupción como cuando aparecieron los Beatles, Claro. salvando la distancia, ¿no? Porque bueno, es algo más local, pero están los políticos hablando de Elegante, los programas de televisión hablando de Elegante, los policiales hablando de Elegante, los sociólogos hablando de Elegante, y eso es un fenómeno que bueno, que Interpela. se da Sí. cuando sí, que excede ampliamente la música, y Sí. eso es lo que pasó con el rock, Sí. que en realidad es la excusa para expresar un montón de cuestiones y nada, yo la verdad que aplaudo cada así nueva cuestión que aparece que tiene que ver con la música y con lo social sobre todo. Claro. Así que no me disgusta nada de lo que está pasando, ni creo que ninguna época haya sido mejor que la otra, ni nada de eso. Nosotros fuimos, cuando éramos jóvenes, digamos, también un resultado de una época, y ahora también yo tengo 48, ya estoy más cerca de los 50 que de los 20, también sigo haciendo música, que es también el resultado de las cosas que le pasan a un tipo de mi edad en la Argentina y en el mundo del 2022, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con qué cosa lo moviliza a cada uno en un momento determinado. Interpretando también un poco lo que decís. Mira, yo te doy un ejemplo. Yo nunca fui un gran fanático, por ejemplo, de Capanga, por nombrarte una banda. Pero yo salí a fines de los 90 y cuando Capanga saca El Mono Relojero, para mí esa canción hablaba de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Uh-huh. Después dejo de escuchar rock nacional un tiempo y un amigo me dice, escuchate este disco. Y me pone el tema del baile. Después me hace escuchar Rosita y después me hace escuchar Ciento. Yo lo fui a ver Árbol solamente conociendo esos 3 temas. Nada más. Claro. Y la primera vez que los voy a ver, me volaron la cabeza. Pero me volaron la cabeza. Dije, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con Edu, se lo voy a decir. Es esta la oportunidad, digamos. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención de Árbol en vivo, que tiene que ver también con tu capacidad de frontman en el escenario, de interactuar con la gente, es justamente eso. La forma en la cual interactuaban ustedes con el público. Era increíble. O sea, no muchas bandas hacían, no sé cómo decirlo, hasta coreografías con el público. La cuestión de ustedes para acá, ustedes para allá, yo no la he visto. Yo no la he visto, digamos. Esta cuestión surge, porque ya te digo, la primera vez que yo fui ya existía. Y ahora que ya estamos a 20 años, ¿no? Casi ya de Chapuzongs. ¿Cómo surgió esta cuestión de, no sé, coreografiar al público? ¿Fue espontáneo que se dio una vez? No sé si te lo preguntaron alguna vez esto. No, siempre te digo respecto al pasado y al presente, siempre y yo entiendo que lo que hago es algo social, es un momento en el que se junta mucha gente a hacer algo, ¿entendés? Sí. O sea, no creo, por eso nosotros también siempre peleamos para romper un poco con la imagen de Star Rock, ¿viste? Y de Rockstar y sí, lo digo al revés, de Rockstar. Totalmente. Entonces, pasaban varias cosas. El que iba a ver el show sentía que era parte de eso que estaba pasando en el escenario, y al mismo tiempo de contención, de que la gente podía bailar, hacer cosas, iba a estar segura, que íbamos a estar todos como una especie
de reunión en la casa de alguno, digamos. Sí. Nadie rompe nada ni se afana nada porque es la casa de alguno. Entonces, en ese sentido siempre estuvo, y hoy por hoy también. De hecho, esto que te estoy contando, lo estoy preparando, tiene que ver con poder, con no terminar siendo un tipo con una guitarra nada más arriba de un escenario, poder, qué sé yo, grabar un loop de guitarra y arriba poder tocar el violín, el charango, la trompeta, que es como una característica mía, dejar sonando Sí. el tema en el escenario y yo bajar a interactuar con el público. Así que eso sigue estando y es parte de mi identidad Sí, también. sí, sí. La gente sabe que si va a un show mío puede conocer una canción u otra o ninguna, pero que la va a pasar bien, o que yo por lo menos voy a poner todo para que la gente se divierta. No, ¿no? es que O sea, si me está... parece algo Sí, importante sí, el sí, pasarla bien, ¿viste? El sí. placer del otro. Sí, sí, si hay alguien escuchando que no lo haya visto a Edu en vivo, es muy recomendable por esto que vos estás diciendo, que incluso más allá, si no te gustan las canciones o el estilo, la pasás bien. La pasás bien, es muy disfrutable verte a vos en el escenario. Te pregunto, hablando de cocina y hablando de música, ¿qué es la cocina de canciones? La cocina de canciones en realidad es un taller que yo doy de armado de canciones para gente que puede ser música o no, Sí, puede no tocar ningún instrumento ni nada. El concepto es que cualquiera puede hacer una canción, como decían los Decadentes, que cualquiera puede cantar. sí, Analizamos canciones y armamos una canción entre todos. Muy sintéticamente sería eso. Es un espacio de 2 horas y media donde compartimos esto, cuestiones desde teóricas, estéticas, hasta bueno, la cuestión práctica de hacer una canción en modo taller entre todos. Lo empecé haciendo dentro de un proyecto en la provincia de Buenos Aires hace ya como 10 años, dentro de las escuelas juveniles que habrían, orquesta escuela, sí, que habían en la provincia. Después, cuando este proyecto medio que se cae, dije, bueno, ahora lo voy a empezar a llevar de gira. Entonces, en las diferentes giras que yo hacía por el país, en algunas ciudades también hacía el taller, en otros países como Paraguay, en Uruguay también lo hice. Bueno, y es eso, los resultados son muy lindos, y le puse cocina de canciones porque en un momento se llamaba La Fábrica de Canciones, que era el nombre que yo le había dado al último show de Árbol en el Luna Park en el que yo estuve, sí. porque justo estaba la película La Fábrica de Chocolate, y bueno, habíamos hecho una especie de metáfora con respecto a un poco estas cosas que estamos hablando ahora nosotros dos, que Sí. las cuestiones de lo industrial, lo comercial y lo artístico, bueno, pero bueno, después este nombre por alguna razón empezó a aparecer en otros lados, en otros libros, en otras Sí, gente que lo tomó, sí, y sí, como sí. yo me puse en lo gastronómico, se lo cambié por cocina de canciones, que es un poco más parecido a lo que yo hago, porque para mí es muy parecido a cocinar, hacer una canción o construir algo. Y bueno, este es el taller Cocina de Canciones, Bien, bien. sintéticamente de lo que va. Bien, perfecto. O sea que, digamos, cualquiera que no necesariamente tenga conocimientos musicales puede hacer algo de la cocina de canciones y sacar por ahí cosas que tenía dentro que no sabía, ¿no? Arrancarle esa creatividad, esa imaginación para poder tener un resultado. Muchas veces que uno no se anima a eso, digamos, no sabe lo que tiene Sí, adentro para poder sacar eso. sí, con respecto a eso también hay que un poco desromantizar el tema de la canción, o sea, eh, puede servir, qué sé yo, algunos psicólogos y algunos gente de meditación y de todas estas cosas opinan que bueno, que sacar un poco la mugre que uno tiene adentro hace por lo menos que le da cierto alivio a la angustia de vivir y todo eso, pero finalmente eso también uno lo puede hacer, digamos, elaborando un pan o arreglando un auto o emocionándose al ver una película. Entonces, porque si no también se le da un lugar medio las canciones como si fueran santuarios de las tripas del autor, que un poco ahora se está como revisando todo esto. Sí, sí. No Particularmente necesariamente. para Sí. mí es mi trabajo, me gusta el formato canciones, y me sirve para hacer algo artísticamente lindo y que
y que movilice al otro. Pero podría pasarme lo mismo haciendo, como pasó con la comida, que yo me especialicé en comida tradicional judía. Cuando prueba un postre que probó de chiquito y nunca más lo probó, y bueno, y gente llorando, emocionada, como si hubiera escuchado Let It Be de los Beatles, Sí. y postas así. Entonces, yo creo que bueno, que hay algo de construir cosas, de hacer y de emocionarse y dejarse emocionar, que bueno, que tiene que ver con el arte, pero tiene que ver un poco con todo. También a veces te atienden bien en un supermercado y salís con una emoción de encontrarte con alguien que no fue frío, que tuvo un buen trato hacia vos, y bueno, y pasa Sí. en otros ámbitos, digamos. Sí, hay incluso estándares bajos en ciertas cuestiones sociales que a uno a veces lo llevan a emocionarse por cuestiones que quizás son más simples, digamos. Puede ocurrir con todo eso. Bueno, Edu, sé que andabas con poco tiempo, así que te agradezco muchísimo el rato que te tomaste para la nota. Tenía ganas de hablar con vos, como te decía, para mí Chapuzón fue un discazo. Por eso lo nombro varias veces. Y bueno, habiendo transcurrido todos estos 20 años, como te decía, no quería perder la oportunidad de hablar con vos, de conocer un poco todas estas caras que tenés, que fuimos recorriendo en esto, que me pareces un tipazo, che. Así que te agradezco mucho por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la nota. Si hay alguien que esté escuchando que vaya a la costa o tengan amigos, ahora el 25 voy a estar ahí en Mar de Ajó, gratis para la gente, así que... ¿En qué lugar de Mar de Ajó, Edu? Así lo veo. No, voy a estar dentro de un, ¿cómo se dice? Un escenario móvil. Sí. De Argentina Florece, entonces no sé todavía la locación exacta. Bien. De hecho iba a ser en otra localidad y se movió. Bueno, se va moviendo, sí. No, el partido de la costa está todo cerquita. Ajó, sí. Es decir, el que esté en el partido de la costa que agende la fecha y que vayan, encima es gratis. Que no. Sí, más bueno. no se puede pedir. Más no se puede pedir. Gracias por tu tiempo, Gracias Edu. por la nota y bueno, feliz cumpleaños a Chapuzón, que no sabía de cumpleaños. Te mando un abrazo. Un abrazo, viejo. Chao, hasta luego. Bueno, un grosso y un copado, Edu, por la nota. Qué mejor que escuchar algo de uno de sus discos. Vamos con un tema que a mí particularmente me gusta mucho, de su disco Chocho. El tema se llama Un Río.